Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestilencias, hambres y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es solo principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis odiados por todos por causa de mi nombre. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo, pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y todas las tribus de la tierra harán lamentación cuando vean al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Qué se espera en estos días antes de que Cristo regrese al mundo? Estamos viviendo en tiempos fuertes antes de la venida de Cristo. ¿Cuáles son las señales? Ventana TV presenta Señales del Fin, con el pastor Ricardo Quesada. Abre tu corazón y escucha la palabra de Dios para comprender lo que sucede y está por venir. Cristo viene pronto. Y ahora pastor Ricardo Quesada. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que nos das de enseñar tu palabra. Vamos a continuar con esta enseñanza de las señales del fin. Vamos a continuar con esta clase, la número 27. Y antes de hacerlo, vamos a hacer una oración y pedir al Señor que bendiga estas enseñanzas. Sí, Señor. Padre Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por permitirnos enseñar tu palabra, Señor. Lo vamos a hacer siempre con la reverencia, el respeto que te mereces, Señor, y sin alterar nada de lo que esté escrito, Padre. Limpia nuestros corazones, que no hay obstáculo para que la enseñanza sea tal como está escrita en tu palabra, Señor, y toque vidas y cambie corazones. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Una vez más estamos aquí en Ventana TV para continuar con estas clases de escatología. Vamos a entrar a la clase 27 y que todo salga bien. Yo estoy un poco con el ojo inflamado, pero eso no me va a impedir leer. Así que voy a leer tal vez con mi teléfono, que está más claro. Muy bien. Empecemos. Vamos a comenzar esta clase en esta iglesia. Estamos enseñando las iglesias del Apocalipsis, que son 7. Nuestro Señor Jesucristo escogió 7 iglesias para poder traernos una referencia a lo que podría suceder en estos tiempos finales. La tercera iglesia que vamos a estudiar es la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia es una iglesia indulgente, muy tolerante, necesita arrepentimiento, permite el pecado, tolera el pecado. Tolerar el pecado no es lo que nuestro Dios desea de nosotros. El pecado debe ser rechazado. Pero esta iglesia indulgente va a ser un modelo tal vez de muchas iglesias que están sucediendo actualmente. Vamos a comenzar esta enseñanza y vamos a leer los versos que están en el Apocalipsis 2, del 12 al 17. Marta, por favor. Este mensaje lo da el mismo Señor Jesucristo, ya que en las Biblias, en casi la mayoría, cuando está en letras rojas, quiere decir que son palabras de nuestro propio Señor. Así que voy a leer Apocalipsis 2, 12 al 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe,
ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los ojos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído lo que el Espíritu dice de las iglesias, al que venciere daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Realmente maravilloso la palabra de Dios en estos versos que acaba de leer mi esposa. Trae muchísima información. Voy a tratar de desglosar la mayor parte que se pueda para dar un entendimiento claro a lo que se refiere toda esta enseñanza de esta iglesia en Pérgamo. Pérgamo era una ciudad griega muy importante, centro de la cultura y educación, con una gran biblioteca. La iglesia de Pérgamo existió entre el tercer y el sexto siglo después de Cristo. Y luego comparte esta iglesia con el Estado, trata de unirse al Estado, al gobierno, y se comienza a corromper. Pérgamo era el centro de operaciones en un lugar donde habían sectas idólatras, 4 grandes sectas idólatras. Estaba una de ellas, la de Zeus, la otra de Dionisio, la otra de Asclepio y la otra de Atenea. Y el dios principal de la ciudad era Asclepio, donde se le consideraba como el dios de la sanidad. Y es por esa razón nuestro Señor la llamó donde está el trono de Satanás. La espada aguda de doble filo se refiere y representa la suprema autoridad de Dios y la total autoridad que tiene para llevar adelante el juicio que está programado para toda la humanidad. El juicio que va a venir ya se está manifestando muy pronto. Representará también a las finales la separación entre los incrédulos y los creyentes, los que somos de Dios y los que no somos de Dios. En Pérgamo también se daba la adoración al emperador romano, como si fuera Dios. En esos tiempos, el emperador pedía adoración. Sin embargo, la iglesia de Pérgamo se negó a renunciar su fe, mantuvieron su fe, siguieron trabajando en lo que más podían, unidos, alabando a Dios, pero cuando le rendían culto a Satanás, porque había pecado dentro de la iglesia, era lo que traía situaciones difíciles y complicadas a la iglesia. Y ahí fue que sucedió también que mataron a Antipas, un hombre de gran fe, un valeroso siervo del Señor, miembro de esta iglesia. Algunos apoyaban la doctrina de los nicolaitas. La doctrina de los nicolaitas son los que practicaban la doctrina de Balaam, de poner tropiezo a los creyentes. Comer cosas sacrificadas a ídolos, que realmente a un verdadero creyente eso no tiene por qué afectarle, pero a un creyente débil, a alguien que está en los primeros caminos de la fe, un bebé espiritual, podría tal vez traerle ciertos problemas espirituales. Comer fornicación quiere decir participar de cosas sexuales no permitidas. Nuestras ciudades, el mundo, las ciudades de este mundo donde vivimos nosotros, hay actividades idólatras.
En el medio donde vivimos hay fiestas que se dan a los muertos. Algunos tienen un altar a la muerte en sus propios hogares. Aún he visto algunos cristianos lo tienen también. Es algo inaceptable ante los ojos de nuestro Dios. Muchas iglesias se denominan cristianas donde hay estatuas de personas que están en los cielos y seleccionan a quién adorar. Buscan, seleccionan y creen ellos, o tal vez por recomendaciones, buscan esa persona que le va a traer mayor bendición a su vida y hasta le denominan el más milagroso y ponen su fe en esa estatua. Muy lamentable. Eso es detestable para nuestro Señor. Las ciudades están llenas de pornografía, bares con desnudos e insinuaciones sexuales no permitidas, oficinas donde se leen las cartas para dar adivinación a cosas que mucha gente quiere buscar y conocer, oficinas donde te ayudan a hacer daño a otras personas. Lamentablemente, vivimos en el mundo donde está lleno de maldad, lleno de cosas satánicas, lugares satánicos con gente satánica. Pero nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Los creyentes podemos tener diferentes opiniones. Nosotros podemos pensar en forma opuesta, pero no hay lugar para un verdadero cristiano, para la herejía, para la inmoralidad, para fiestas idólatras, para sexualidad no permitida, chismes, mentiras, falsos testimonios, avaricia, codicia. Estas cosas no debe haber lugar en ningún espacio dentro del corazón de un verdadero creyente. El rey Balac, el rey de Moab, Balac, tuvo temor porque un número muy grande de cristianos israelitas pasaban y atravesaban su país. Y buscó a Balaam para pronunciar maldición contra ellos, para traerles otros tipos de creencias, hacer que ellos se alejen del Dios de su tierra, del Dios de Israel. Al principio este personaje Balaam se negó, pero cuando Balac le ofreció dinero, le dijo, te voy a pagar bien, te voy a dar una buena compensación si tú me ayudas, cambió de parecer y comenzó a trabajar con Balac y pues por supuesto cambió su actitud para hacer daño a los israelitas, llevándoles a la idolatría. Lamentablemente, hoy en día sigue sucediendo esto en muchos lugares y aún en muchas iglesias. A mucha gente se le lleva a hacer cosas idólatras, a adorar cosas que no son, que no corresponden a nuestra fe, que no están dentro de la palabra de Dios. Muchas iglesias se aferran a ser prósperas, a ser lucrativas, a ser iglesias donde te garantizan prosperidad. No hay ningún evangelio que garantice tal cosa. Y así muchas otras cosas más. Y vienen a ser la misma doctrina de Balaam en las iglesias en este mundo y actualmente. Nuestro Señor reprende a la iglesia quienes como Balaam llevan a los creyentes a la tolerancia del pecado. Le dicen, no te preocupes, eso está bien. Y así comienzan a establecer una vida pecaminosa apartándose de Dios. Sucede dentro de las iglesias hoy en día. La espada de mi boca es el juicio de Dios contra las naciones rebeldes y contra toda clase de pecado. El significado de maná escondido, como acaba de leerse, da a entender que hay un alimento espiritual, un alimento
que recibiremos los verdaderos creyentes, aquellos que confiamos en el Señor, así como se alimentó al pueblo de Dios, al pueblo israelita que salió de Egipto para llevarle a la tierra prometida, y en ese proceso nuestro Señor le dio el alimento que necesitaban para poder subsistir. Nuestro Señor nos está dando un maná escondido, dice la palabra de Dios, para que no nos falte nada de lo necesario para estar en comunión con nuestro Dios. Ese maná escondido, Dios lo va a proveer a todo verdadero creyente que trata de establecer una comunión real y verdadera con nuestro Dios. Hoy en día, Jesús es el pan de vida. Él se llama en esta forma también, es también su nombre, que nos sostiene espiritualmente aún en los momentos más difíciles. El significado de las piedrecitas blancas es un detalle del cuidado eterno de Dios para nosotros. Es algo muy dulce, muy agradable, porque Dios desea darnos un nombre nuevo. Y dice que nos lo va a dar, y nadie lo sabe. Pero va a venir del corazón de Dios para cambiarnos de nombre y darnos el nombre que Él desea darnos. La palabra de Dios lo dice así, quiere darnos una nueva identificación. Gracias al Señor. Hay planes para Dios y este es un detalle muy, muy dulce, muy agradable. Quiere decir, nuestro nombre va a tener un nombre diferente en la eternidad. Vamos a continuar ahora con la cuarta iglesia, la iglesia de Tiatira. Esta es una iglesia pagana, una iglesia idólatra, es una iglesia que realmente está apartada del Señor, es una etapa triste de la iglesia en este lugar. Se encuentra entre el paganismo, dioses falsos y doctrinas mentirosas. Cuando el profeta Elías dijo, me siento solo, estoy solo, no me apoya nadie, el Señor le dijo, vamos a ver qué dice Primera de Reyes 19:18. La palabra de Dios dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quiere decirnos el Señor que a pesar de que Elías, el profeta, el gran hombre de Dios, no veía fe en el pueblo de Dios, como él pensaba que no había nadie que seguía al Señor. Nuestro Dios le dijo, tengo 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal y no lo besaron. Quiere decir hombres fieles que han seguido al Señor en esos momentos difíciles. Nuestro Señor tiene hombres fieles en todas partes del mundo, aún en lugares que nos imaginamos que no hay cristianos, tal vez lugares que ahorita son perseguidos grandemente, pero hay iglesias que alaban al Señor con un fervor extraordinario, inclusive tal vez ahí en Norcorea, donde cuando los descubren los matan. Hay cristianos, hay un pueblo de Dios. En Irán tenemos un pueblo de Dios, porque nuestro Señor trabaja personalmente con ellos, se revela en sueños y le dice quién es y comienza a levantar hombres y mujeres para testimonio de su amor en esos lugares tan difíciles. Y hay testimonios grandes que están sucediendo esto en diversas partes del mundo y en estos lugares muy difíciles. Veamos a continuación qué nos dice la palabra del Señor, Apocalipsis 2, 24 al 29, Marta. Apocalipsis 2, 24, palabras de nuestro Señor Jesucristo dice, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no lo han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones,
y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Espectacular, qué maravillosa la palabra del Señor. También acá hay muchísima información. Cuando en esta lectura habla de esa doctrina, se refiere a la doctrina de Jezabel, de esta mujer malvada, esta mujer que es un símbolo de maldad, un símbolo de adoración a ídolos, un símbolo de fornicación, que es la libertad a toda actividad sexual no permitida. Las profundidades de Satanás, habla este término, quiero que se pueda entender claramente, eran y son las enseñanzas falsas por los herejes o por reflexiones secretas de supuestos creyentes. O sea, puede ser también a través de personas que se denominan cristianos que te van a traer estas profundidades de Satanás, estas enseñanzas falsas que te garantizan una vida espiritual más profunda, guiada por la mente y la psicología. Estos tipos de doctrinas son muy peligrosas. En aquellos tiempos se levantó esta doctrina que hasta hoy en día prevalece. Son los gnósticos. Hoy en día hay grupos de este tipo vamos a decir, religiones que ofrecen enseñar la palabra de Dios, pero son falsas. Se llaman muchas de ellas de diversas formas. Hay una que se prevalece mucho y es muy común en Hollywood, se llama la cientología, muy peligrosa, muy separada del Señor. Donde está ahí es Satanás. Donde podría estar el atractivo de estas enseñanzas, donde, ¿por qué la gente les sigue? ¿Qué es lo que ellos dicen para poder traer gente para ellos? Ellos dicen que lo que sucede en el cuerpo físico no tiene efecto espiritual. En otras palabras, ellos dicen, queda en el cuerpo y no afecta el alma, y muchos se lo creen. Eso trae como consecuencia a aquellas personas orgullo y creer que no es pecaminoso hacer esas cosas malas, esas prohibiciones de la palabra de Dios, porque dicen y les enseñan que queda en el cuerpo. En otras palabras, satisfacer los deseos sexuales de cosas fuera del matrimonio, sexualidad no permitida, pornografía o cualquier otro tipo que sea una sexualidad que esté fuera de la voluntad de Dios, para ellos es permitido y atrae a mucha gente. Nosotros, los hijos de Dios, debemos aferrarnos a nuestra fe cristiana. Tenemos enseñanzas, tenemos la palabra de Dios, que donde hay una duda sabemos a dónde ir y buscar lo que nuestro Dios nos dice. No apartarnos de la palabra de Dios. La Biblia es el instrumento que Dios nos ha dado para guiar y dirigir nuestra vida, llevarnos por la palabra de nuestro Dios. La comunión en nuestra iglesia, Dios quiere que estemos unidos, donde hay una necesidad de oración, donde hay una duda, inclusive algo que no se entiende, debe ponerse al frente de la iglesia para aclararse. Someternos a la guía y dirección del Espíritu Santo. Él vive en nosotros. Es el privilegio más grande de un hijo de Dios, tener a nuestro Dios, al Todopoderoso, al Espíritu de Dios, que vive y mora en nosotros, nos guía y nos dirige para estar en la voluntad del Padre y caminar con Cristo todos los días de nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que los vencedores, significa que los que vamos a ir rechazando toda tentación del enemigo, venciendo como verdaderos hijos de Dios para estar siempre en el camino de nuestro Señor, los que nos mantenemos fieles hasta el fin, agradando a Dios, nos dice la palabra que gobernaremos sobre los enemigos de Cristo y reinaremos con Él cuando juzgue la maldad.
Eso lo testifica en la palabra de Dios y lo dice Apocalipsis 24. Marta, por favor. Apocalipsis 24 dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Acá nos explica claramente quiénes vamos a ser los vencedores. Aquí menciona también que este tiempo que se está viviendo ya es el tiempo de la tribulación, donde no recibieron la marca de la bestia. Quiere decir que no se ha unido usted al anticristo y a Satanás. Nuestro Señor Jesucristo es llamado la estrella resplandeciente de la mañana. También es un término muy especial que lo vamos a ver en este verso. Y te pido, Marta, por favor, leas Apocalipsis 22, verso 16. Pero mírala ahora. Sí. El mismo Jesús dice, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Qué hermoso, ese es nuestro Señor Jesucristo. La estrella en la mañana aparece justo antes del amanecer, en el momento en que la noche está más fría y oscura. Y nuestro Señor se manifiesta en esta forma física también en los cielos. Cuando el mundo está en su punto más sombrío, Cristo aparecerá poniendo al descubierto la maldad con la luz de la verdad y trayendo esa recompensa prometida, esa promesa de Dios, la salvación para todos los que seguimos creyendo en Él, caminando con Él, sujeto a los caminos de la verdad, en esos caminos que algunas veces es una determinación, es una decisión grande para todo creyente mantenernos en esos caminos. Algunas veces pensamos que es difícil. Yo creo que más que difícil es una determinación de mantener nuestra fe. El enemigo va a tratar de alejarnos del Señor. Él no puede hacer daño a Jesucristo, pero sí podría hacer daño a un creyente. Manténgase usted unido con el Señor. Siga usted la palabra. Participe en su obra. Siga usted aprendiendo más y conociendo más al Señor. Y si tiene una duda, usted tiene la palabra de Dios para la respuesta a cualquier duda en su parte espiritual. Dios nos está cuidando y protegiendo. Su palabra nos manifiesta que tiene grandes promesas para todos aquellos que vamos a ser vencedores. Él viene por nosotros, nos vamos con Él porque somos de Él y estaremos con Él para siempre. Ese momento va a ser el momento más espectacular de la humanidad, la venida de nuestro Señor Jesucristo por su iglesia. Y después regresaremos con Él porque ya estaremos con Él para siempre. Queridos hermanos, manténgase firme en el Señor, firme en su palabra, agárrese de la palabra del Señor. Si necesita fuerza espiritual, pida ayuda a su iglesia, congréguese, ore y usted va a ver que vencer es algo tan gratificante, porque vencer como hijo de Dios, eso nos da el gozo y la alegría de mantenernos firmes como hijos de Dios y muchos de nosotros servidores de nuestro Señor. Gracias por esta enseñanza, la clase 27. Hermanos, sigan leyendo la palabra con detalle. Amén. Gracias por estar con nosotros hoy en Señales del Fin. Estaremos contigo próximamente con Pastor Ricardo Quesada y Marta Quesada. El contenido de este programa es del Pastor Ricardo Quesada. Somos una producción de Ventana TV. Conéctate usando los datos que están en tu pantalla.